de la educación a distancia. Si fuera la educación normal, o sea, la educación presencial, no podríamos grabar, o tendría que tener una persona que me estuviera grabando ahí con una cámara, ¿no? Entonces, que obviamente sería más latoso. Y aquí no, aquí es relativamente muy fácil. Entonces, bueno, regresamos a los grafos, que es a lo que estamos. Ok, en el software de grafos, yo le puedo pedir, aquí tengo la opción de análisis de camino, y le dices, cuando marcas un nodo, a partir del nodo le dices que a partir de aquí, va a ser la fuente, es decir, de aquí va a comenzar. Entonces, le pides que te dé el camino mínimo, y en el resultado te dice que el camino mínimo empiezas en 0 y avanzas hacia 2, que es la etiqueta, y luego de 2 avanzas hacia 1. Recuerden que ese nombre o etiqueta le puedo cambiar, ¿eh? Por ejemplo, si le digo editar nodo y en lugar de que se llame 0, le llamo fuente, sí, se va a aceptar. Y luego si de acá lo edito y le llamo destino, pues se va a llamar de esa manera, ¿no? Entonces, si vuelvo a generar el algoritmo y no existe un camino, sí, perdón, obviamente. A ver, vamos a ver por qué me marcó el camino y por qué. Cuando me dice esto, me dice que para ir de la fuente al destino, primero de la fuente va al 2, del 2 va al destino, el primer costo es 60, el segundo es 30, costo total es 90. Si se fijan, hay un camino directo. ¿Por qué ese no me lo considera como, como, déjenme, sí, hay lupa. Como ese no, ¿por qué no me lo considera como el camino mínimo si nada más es es un solo camino? Es más largo. Cuesta más. ¿Dónde le ponemos eso? Yo me voy sobre la lista. Ajá. Ah, no. Añadir nodo, no. Aunque no me quiere encontrar la... No me dejen... Como el software, son de esos software que hacen, o sea, es gratuito y no tiene ninguna garantía. A veces se batalla muchísimo. Bueno, cierro esto. Se supone que cuando ustedes, ok, le dan doble clic, aquí en esta parte es donde dicen el costo, ¿sí? Si por ejemplo aquí en lugar de 30 le pongo 50 y le vuelvo a pedir que haga el camino crítico, si se fijan ahora me dice, bueno, sí, el camino crítico desde 2 hasta el destino pues es de 50. El nodo que yo marque en amarillo es el que va a denominar como la fuente. Entonces le digo que de nuevo el camino mínimo y me dice que el camino mínimo es 100. Es decir, directamente vas de 100 acá. ¿Por qué ahora ya no se va por el otro lado? ¿Por qué ya no se va por el otro lado, compañeros? En el otro el total serían 110. Exacto, es un camino más costoso. ¿Sí? Entonces, el algoritmo lo que te hace es, como veía ahí, te va viendo cuáles elementos, va revisando sus vecinos y va viendo a partir de revisarlos todos, cuáles son todos los costos de los diferentes caminos y trata de que si hay dos caminos hacia el mismo lugar, elimina elimina los más costosos y nada más deja los mínimos, ¿sí? Los otros dos valores que trae aquí, que son eliminar borrar nodo. Ok. Quiero la lista. Aquí está. Estos dos valores de mínimo y máximo lo vamos a ver, pero hasta la próxima unidad.
y que tiene que ver con redes de máximo y de mínimo, pero eso ya es en la unidad número 6. Ahora, aquí te dice que para llegar al costo total es de 100 y que te conviene este. Si yo pongo el amarillo aquí y le digo que me analice el camino mínimo, ¿por qué me manda este error? Me dice, no existe un camino entre ese par de nodos. ¿Por qué me manda ese error, compañeros? A ver, díganme por qué me mandó ese error. Hay una flecha que salga del nodo amarillo, del que dice destino. No, es nada más que No. de ahí ya no se. Todos llegan, ¿verdad? Entonces, como todos llegan, entonces no hay un camino de salida de ese nodo. Como no hay un camino de salida, entonces, por lo tanto, te marca que no puede crear el algoritmo porque dice, de ese nodo no sales para ningún lado. ¿Nunca han oído los pueblitos que se llaman salsipuedes? Bueno, No, sí profe. existen. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Hay pueblitos que así se llaman salsipuedes. Ok. Si entran al sitio web de la Politécnica de Valencia, que pueden buscarlo así en internet, o sea, en internet pueden buscar que diga manual de grafos y entran ahí. Ahí viene un manual del usuario de qué le pueden cambiar, cómo se añaden nodos, cómo se cambian las cosas, el formato de los nodos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí viene un manual de usuario en la web. Entonces eso les puede servir para que se acostumbren a usarlo. Y con eso terminamos la unidad número 5. ¿Cómo? ¿Qué faltan las prácticas? Obviamente. ¿Qué quiero? Digo, porque al final de cuentas el atoso en ese sentido soy yo. Bueno, no el atoso. Recuerden que este proceso funciona de esta manera. Yo tengo que, en el momento que yo le firmo una calificación, o sea, por ejemplo, si yo le pongo a Gabriel, le pongo un 89, en ese momento yo estoy, ¿cómo se llama? Yo me estoy comprometiendo o yo estoy siendo testigo de que él sacó ese 89 y que tengo las evidencias de que él sacó 89. Entonces, se supone que el manual lo que intenta es que ustedes tengan las evidencias de que aprendieron. Espero que sea cierto. Es muy complejo porque al final, digo, es muy complejo porque al final el concepto de aprender es algo muy difícil de definir, ¿no? Realmente no se va a ver hasta que ustedes lo apliquen. O sea, por ejemplo, que lo que entendieron de lógica matemática lo apliquen cuando programen. Lo que aprendieron de conjuntos también, bueno, lo que aprendieron o lo que ya sabían, pues lo apliquen. ¿Sí, compañeros? Entonces, eso es la idea, o sea, la idea está de que pues yo tengo que tener evidencia. Yo tengo que tener evidencia, entonces, pues, por eso necesito sus videos, necesito sus prácticas y todo ese tipo de cosas. De nuevo, por favor, no me repitan esto, el que dice la competencia específica y no, nada más pónganme las preguntas y respuestas y ya. No me pongan todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que esperamos de ustedes aquí? Que conozcan los tipos de grafos y que vean que los grafos pueden ser, bueno, aquí es muy sencillo porque nada más te pide que puedan ser, se hace como una matriz, como una tabla, o hay muchas maneras. Lo que pasa es que, por ejemplo,
en la computación, en los lenguajes de programación, hay ciertas cosas como apuntadores que obviamente no creo que hayan visto, que te ayudan también a crear grafos. O hay conceptos de referencia. Recuerden que en la computación muchas cosas son virtuales, es decir, lo que yo me imagino y lo represento, no significa que eso exista. O sea, recordemos que al final de cuentas lo único que existen son señales eléctricas, voltajes, y que esos voltajes los traducimos en unos y ceros, y esos unos y ceros los traducimos en letras y en números, y esas letras y números los traducimos en conceptos. Entonces, bueno, recordemos que los grafos es eso, es un modelo de un problema o de una situación que nos permiten solucionar o manipular esa situación, ese problema, lo que tenga, ¿no? Y en la vida real pues también existe lo mismo, ¿no? O sea, el cerebro es un gran grafo, las células también muchas veces funcionan como grafos. Entonces, bueno, ¿qué esperamos? Que tengan capacidad de análisis, conocimiento, procesamiento de habilidades de las tecnologías de la información. Por eso es importante que sepan utilizar programas que les ayuden a entender el concepto de grafos, aclarando que terminando el curso, los programas obviamente se quedan ustedes con ellos y los pueden usar para practicar. O sea, no. Recuerden, el curso es solamente el principio no estoy haciendo expertos, eso me tomaría años. Entonces, pues obviamente no. Entonces, el software, pues te dice dónde lo puedes bajar. Puedes también bajar otros paquetes como CMap Tools, Raptor y PCInt. Supongo que algunos sí los usan para programación, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces eso ya lo tienen. Por eso lo puse ahí. Ajá. Bueno, no. Otro, por favor, lean. Lean los capítulos del manual de matemáticas. Bueno, el cuadernillo de apuntes de matemáticas discretas, el Johann Somburg, que se supone que vienen en el material, el capítulo 8, no todo el libro, nada más el puro 8, y el manual. ¿Por qué lo lean? Porque les hago hincapié, como les dije a unos alumnos ayer de métodos numéricos. El nivel superior, a nosotros asumimos que ustedes llevan unos 15 años de ser estudiantes, lo cual implica que ya tienen que tener la capacidad de poder aprender una buena parte de aprender por sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando salgan a trabajar en 4 años o 5 años, sus empleadores no les van a enseñar necesariamente. Buena parte les puedo apostar que más de la mitad de lo que uno aplica, incluso las cosas nuevas, los empleadores no te capacitan. O sea, tú te tienes que capacitar solo. Entonces tienen que tener esa capacidad de poder leer por ustedes mismos y poder aprender. Llevan 15 años que se les ha entrenado a aprender. Entonces, pues ahorita nosotros esperaríamos que ya pudieran un poco mejor. Aclarando, por ejemplo, en la maestría es peor. La maestría te dicen, necesitamos que hagas esto. ¿Y cómo quieren que lo haga? Ah, pues con esto y esto. Pero no me lo enseñó. Pues hay libros, hay tutoriales. Yo vengo de la época antes del internet, entonces imagínense cómo era de difícil, ¿no? Pues ahora es muchísimo más sencillo. Primero, en el experimento número 1, identificará diferentes tipos de datos, de grafos, ¿sí? Cómo se encuentran en estos tipos de grafos, cómo se encuentran en muchas experiencias, conceptos, etcétera, etcétera. No nada más en los mapas, un organigrama, o sea, un organigrama al final de cuentas también es un grafo. Ahorita déjenme ver si, creo que sí está. Ok. Nuestra querida institución, y que es querida, yo realmente, imagínense, yo desde estudiante, desde el 86 que entré al tecnológico, uf, yo creo que nadie, espero que sus papás ya hayan nacido el 86. Entonces,
en el inicio, conócenos, calendario, organigrama. En el sitio, hay una pregunta, ¿por qué esto es un grafo? Anuncios. ¿Por qué esto es un grafo? Va direccionado, ¿no? No va, bueno, en cierta manera sí va direccionado, porque significa que el que está más arriba es la jefa y los que están más abajo pues son los empleados. ¿Se fijan que la gran mayoría son mujeres? Sí. Entonces, bueno, primera parte, esto es un grafo que se conoce como árboles, que es lo que vamos a ver en la sexta unidad. ¿Cuáles son los nodos? Cada departamento. Cada uno de estos, ¿verdad? La directora, la jefa de sistemas, esta Betty, el jefe de básicas, mi jefe, Amaro, la jefa de recursos humanos, el centro de cómputo, Juan Santos. ¿Sí, compañeros? Esto es un grafo. Y estas líneas rojas son las aristas o los vértices, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos grafos. Cada alumno, con la ayuda de un software, diseñará un grafo que refiere a alguna de las propiedades. Por ejemplo, represente qué grafo puedes hacer, las líneas del metro de la Ciudad de México. Bueno, que es muy complicado, ¿eh? Nada más pueden hacer, ¿cómo se llama? Algo semejante. Por ejemplo, en lugar de las líneas del metro, digo, para los que estemos familiarizados con Ciudad de México, no hay problema, pero CDMX, digo, es un grafo enorme. Para que se den una idea, este es el grafo de la Ciudad de México. Son ciento y cacho de estaciones. Este es el grafo. Pero bueno, no necesariamente tienen que hacer algo así. Por ejemplo, pueden hacer este es el grafo. Si se fijan, los puntitos son los nodos y las líneas que lo unen son los vértices. ¿Saben que este es un grafo pesado? Es un grafo, sí, es un grafo ponderado, porque hay partes que van más rápido y hay partes que van más lento. ¿Sí? De hecho, hay unas tablas donde te van diciendo cuando vas de una estación a otra estación, cuánto te vas a tardar. Que eso han querido hacer aquí en San Luis Potosí, pero no ha funcionado mucho, ¿sí? ¿Y compañeros o no? No sé cuál. Oh, estoy lleno de comerciales. Este es un grafo. Entonces te dice el manual. Que esto supongo que lo tienen de su clase de programación. Realiza un algoritmo que utiliza el programa Raptor o PCInt con entradas, o sea, un algoritmo de este tipo. Esto sí ya lo hicieron en programación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces ya no hay problema. Tienen que generar un grafo con el... A ver, primero van a tener que hacer un grafo. Pueden utilizar cualquiera de los problemas anteriores e incluso también se vale que, por ejemplo, utilicen ¿cómo se llama? PowerPoint. ¿Dónde podemos encontrar grafos en PowerPoint? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda dónde? ¿Cómo? También lo podemos hacer, ¿verdad? En PCInt. En PCInt también. A ver, les voy a pedir 3 grafos en ese experimento. El primer experimento te dice que lo crees con alguno de estos tipos de cosas. Por ejemplo, puedes usar un Smart Art. Si se fijan, todos estos son grafos. Este es un grafo. Todos estos son grafos. Este es un grafo, un árbol. Eso lo vamos a ver más en la unidad que viene. La pirámide también es un grafo. Y la imagen, estos también son grafos. ¿Ok? Pueden hacer un grafo que utilice alguna cosa de estas. Y eso lo pueden ver en el Smart Art. Pueden usar, como dije hace un ratito, pueden usar
PCIN o pueden usar, bueno, para el primer grafo, utilicen eso, para el segundo simplemente con la imagen de un algoritmo que ya hayan hecho. Grafo número 2. Grafo número 3. Con el software del grafo represente una aplicación. Te dice que cuando entres a la práctica, estamos hablando de la práctica número 9, hay uno que dice ejemplo de grafos. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar a grafos y, a ver, entro en mi... Ay, ¿dónde está? Grafos, ya no me sé el alfabeto, aquí está. Grafos. Entro a mi aplicación de grafos y de hecho, muchos diagramas también son grafos, ¿eh? Por ejemplo, estaba leyendo lo de para las vacunas del COVID, que te dicen el primer día tienes que hacer esto, el segundo día tienes que hacer esto, el tercer día, y se puede hacer como un grafo. ¿Sale? Ok. Pueden ver en las carpetas de, ahorita que ya me abra, pueden ver como ejemplos de algunos grafos que han hecho sus compañeros en otros cursos. Dice que los puedas ver como algún ejemplo. Entren a a ver, discretas, manual, prácticas, en la práctica número 9. Me dice ejemplos. Por ejemplo, Chávez Ignacio. Fue un examen. Este fue un examen, por ejemplo, eso creo que es una red de computadoras. Abril, desear la meta ver el fichero, sí. Un grafo conexo, inconexo. Oh. Así que perdón, se dañó el archivo. Que eso no debería de pasar. Pero bueno. Abril, hay muchos. Grafo ESME. Sí, por ejemplo, este es unas relaciones de... Este es un grafo donde son los papás con los hijos, un árbol genealógico. Bueno, no necesariamente árbol, pero sí puede ser cómo son los... Aquí pueden poner los nombres de los hermanos, todo ese tipo de cosas. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay muchos tipos de grafos que les digo han hecho sus compañeros. Nada más por favor, porque ahorita que estoy viendo esto es más útil. Por ejemplo, un croquis, que si quieres llegar de tu casa hacia la Alameda, ¿qué tendrías que hacer? Etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, la ruta del camión, etcétera. O sea, puedes crear un grafo, cualquiera. ¿Sí? Lo que sí me gustaría mucho, si es posible, es de que le pongan, ¿cómo se llama? No es que sí debe de decir, pero al título pónganle algún tipo de título, porque luego después ya no sabes qué. Bueno, como son los nombres de los muchachos, busquen en todo lo que tienen algún software, algún grafo que quieran hacer, ¿no? O igual si el grafo es demasiado complejo, pues nada más hagan una parte. Por ejemplo, aquí, este grafo es cómo está distribuida una casa. Dejen hacerlo más grande. Uy, se ve muy mal. A la hora del PDF lo hizo mal. Pero bueno, por ejemplo, puedes decir que la parte central de la casa es el patio y que está conectada con una recámara, dos recámaras, tres recámaras, o que está conectada con la cocina, el televisor. Digo, aquí lamentablemente la imagen es demasiado borrosa, ¿no? Pero bueno, puede ser arquitectura de unas redes de computadora, estructura de datos, etcétera. Realizan un mapa mental o conceptual con el software de su preferencia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya llevaríamos 4 grafos. Pueden ser grafos no tan grandes, ¿eh? Tampoco les pido un grafo de este vuelo, pero por lo menos tampoco de 2 nodos o 3 nodos, digo, mínimo unos 5 nodos, 6 nodos. Pero a ver, entonces sería de nuevo. El primer grafo es bueno, a ver, que son muchos, pero no, está bien.
Primero un grafo, una aplicación que tengan. Grafo número 1. Grafo número 2, un algoritmo, un diagrama de flujo. Grafo número 3, un grafo, pero hecho con el software de grafos. O sea, el primero de acá lo pueden hacer como quieran, con PowerPoint, con lo que gusten. El segundo es un diagrama del flujo con el programa que gusten. No tiene por qué ser PCInt. Por favor, en ese caso sí traten de exportarlo como imagen. O ni modo, ahí sí traten de mandar. Yo me gustaría los archivos, pero si el programa es muy raro, pues ni modo, exportenmelo como una imagen. Tercer grafo con el software de grafos. Y cuarto y último, un mapa mental o conceptual. El software de referencia puede ser incluso PowerPoint. ¿Sale? O sea, que me digan, pues lo quiero hacer con PowerPoint, pues ni modo. Háganlo con PowerPoint. ¿Cómo lo pueden hacer con PowerPoint? Pues muy sencillo. Si no tienes es una nueva diapositiva y le dices que utilice formas. Aquí, si se fijan, tienen círculos, triángulos, cuadrados, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, resumiendo, no guardar. Para este ejercicio serían 4 grafos. Sería 1, el grafo con grafo sería 2, el algoritmo sería 3 y la aplicación serían 4 grafos. Pueden hacer un mapa mental como esto, ¿sí? Eso ya, hay una aplicación que se llama CMap que también te ayuda a hacer mapas conceptuales. Todo lo que hicieron, esa es la evidencia, a ver, un favor, el archivo de grafos, ese sí, por favor, envíenmelo. Quiero ver el archivo de grafos. Este archivo que te genere sí lo quiero ver. Los demás les valgo que me lo manden como imagen dentro del documento. Pero el archivo de grafos sí, porque ese es el que en teoría todo el mundo podemos usar. ¿Sale? Entonces, esa es la práctica número 9. Profe, ¿Cuántos grafos dijimos? ¿Cómo? 4. 4. Son 4 grafos, ¿ok? Y eso es toda la práctica número 9. ¿Qué cosas quiero ver en ese grafo? En esos grafos, quiero ver las cosas de los conceptos básicos, es decir, que me digan cuándo es un grafo dirigido, cuándo es un grafo, cuándo es un grafo ponderado, cuándo es un grafo conexo, cuándo es un grafo inconexo. Un grafo inconexo sería aquel que no tiene cosas no conectadas, etcétera, etcétera. O sea, esa es la idea que vean en las aplicaciones. Que digan, este es un nodo dirigido, este es un nodo no dirigido, etcétera, etcétera. O sea, todos los conceptos de teoría. Ok. Y como verán, hay muchas, pero muchísimas, muchísimas aplicaciones. ¿Sí? Hay un mapa, ¿no? De las rutas de los camiones en San Luis Potosí, ¿o no? Sí, profe. Sí hay en internet, ¿no? También se puede hacer una parte, obviamente no todo, pero se puede hacer. Ok, entonces esa es la práctica número 9. La práctica número 10. ¿Qué pasó? tengo una duda. Sí, ¿cuál? ¿El mapa conceptual tiene que llevar algún tema o algo así? No, lo puedes hacerle lo que quieras. No, yo hazlo de lo que tú gustes. Por ejemplo, el mapa conceptual. ¿Por qué no me gustan las clases del doctor Zárate? Y ahí pones en los conceptos que van relacionados. No me gusta porque deja mucho trabajo. No me gusta porque no explica bien. No me gusta porque va muy rápido. ¿Me explico? ¿Y si me Sea gustan? lo que tú gustes. ¿Cómo? ¿Y si me gustan? Y te gusta al revés entonces. O sea, el concepto, ¿por qué te gusta la clase? Ah, pues me gusta porque son ciencias de la computación y me gusta la computación. Recuerden, la computación son matemáticas, ¿eh? La computación no es programación nada más. O sea, eh, nada más, bueno,
termino esto y ya después les digo mi anécdota. ¿Alguna otra duda, Judith? No, está bien. Gracias. ¿Está bien? Ok, al contrario. Ok, aplicaciones de los grafos. De nuevo, aquí, ¿qué es lo que se busca? El camino más corto, el buscar. Buscar y encontrar. Por ejemplo, imagínense cuando almacenan algo en un disco duro o en una memoria o lo que ustedes quieran. También está ordenado así, ¿eh? O sea, está ordenado de tal manera que rápidamente puedas encontrar las cosas. De nuevo, el mismo software y de nuevo que lean los capítulos relacionados. Algoritmo de búsqueda. Primero, ejecuta los programas que vienen en la carpeta de algoritmos de búsqueda. En la práctica número 10, se supone, a ver, aquí nada más hay un detallote bien complicado. El detallote complicado. Ahorita ya están llevando programación o no están llevando programación. O sea, ¿ya vieron algo de C++? ¿Pueden ejecutar un programa en C++ o no? Esa es mi duda. Estábamos usando, al principio de este semestre, estábamos usando PCInt y ahorita ya estamos usando C++. Bueno, DEPC. Ok, entonces, pero sí pueden ejecutar un programa en el IDE de C++. ¿Qué IDE están usando? IDE es ambiente de desarrollo integrado. Pues es DEPC y estamos usando la consola de Windows. Bueno, el dev C++ es un ambiente, es un IDE. Traten de ejecutar, a ver, en el experimento número 1, y consta que está grabado. Si pueden, traten de ejecutar los programas que vienen en la carpeta y manden las pantallas de las corridas. En el caso de que por la razón que quieran no le entienden muy bien al ambiente y no pueden ejecutar los programas, simplemente mándenme la pantalla donde viene el mensaje de error, ¿ok? Se los valgo de las dos maneras. Se los valgo de las dos maneras. De las dos maneras, ¿a qué me refiero? A que si corre, quiero las pantallas de corridas y que me digan cómo son los algoritmos. Los algoritmos son estos que vienen aquí. ¿Sí? Son, por ejemplo, el Bellman-Ford, el Dijkstra. O sea, ahorita sí, para que vean, sí sería muy injusto que les pusiera a programar este tipo de cosas, porque digo, ojalá lo vayan a programar alguna vez, pero yo espero que sea como por el cuarto, quinto semestre. De ahorita no. Ahí sí tengo toda la razón del mundo. Pero por lo menos que sí lo puedan tratar de ejecutar. Aquí hay dos sopas. Si lo pueden ejecutar y ver la corrida, traten de analizar qué es lo que te dice. Y segundo, las pantallas. Versión optimista, versión pesimista. No pudiste ejecutar los programas. Es una versión de C++, pero tiene otras variantes y te dice que ciertas cosas tienen error de sintaxis. Mándenme simplemente las pantallas. Se las valgo también. Ahora, un detalle también en esto. ¿Qué estaba? Bueno, no, nada más básicamente eso. El análisis, son varios algoritmos que algún día esperamos que vean más a detalle. Les decía, en el caso de los algoritmos, y esto, la muletilla del estamos en el manual, práctica número 9, ejemplos, los ejemplos no, eran era ¿dónde le pasé? Eran las software, bueno, aquí viene el Shemap Tool, pues, ese es para mapas virtuales, mapas conceptuales, si es que lo quieren. Y el otro, sí es cierto, perdón, es que estoy en la práctica 10. En la práctica 10, nada más dejen hacerle ese hincapié en un detallito que ahorita me acordé. Rápido. Te dice que hace el programa. Obviamente, yo no hice los códigos aclarando. Los comentarios que son estos que vienen detrás de esos dos elementos, este es un comentario para explicarte qué hace cada cosa. Viene en inglés.
obviamente asumimos que ustedes tienen un nivel de inglés aceptable, por lo menos para entender qué es lo que te dice, qué es lo que vienen en estos comentarios. Aclarando que se estima que ustedes de las carreras de ingeniería son los que mejor nivel de inglés tienen, ¿eh? Por ejemplo, estos dos BFC es búsqueda en amplitud. Este es el algoritmo de búsqueda en amplitud. Este es el breadth first search, búsqueda en primero en amplitud. Y este de acá es el deep first search, que será búsqueda en profundidad. Deep. ¿Ok? Y te va mostrando. No les pido que me digan toda la idea del algoritmo, porque muchas de esas cosas obviamente no lo manejan bien, pero por lo menos una idea. Eso es lo que es el reporte de análisis. Aplicación de, por ejemplo, haces un grafo haces un grafo en la aplicación de grafos y por ejemplo, una posibilidad es, por ejemplo, que hagas una red en donde planteas un problema de búsqueda y le vas poniendo a los nodos, como les mostré hace un rato, le vas poniendo a ver, abro la aplicación de grafos. ¿Qué se puede hacer? Y como les mostré hace un rato, modificas las aristas para decirle cuánto es el costo. ¿Sí? A ver, creas un grafo y le vas creando los nodos. Y dices, por ejemplo, aquí está San Luis Potosí, acá está Matehuala, acá está Río Verde, acá está Salinas, acá está Zacatecas, ¿sí? Y lo voy uniendo. Ahora, los pesos. Una idea que se me ocurre es buscar en Google y le pregunto tabla de distancias entre ciudades de México. Y si se fijan hay un chorro. ¿Sí las ven? ¿Sí las han usado estas? No. Está muy fácil, mira. Te dice, mira, por ejemplo, te dice, entre Aguazul a Aguazul hay 0 kilómetros. Por ejemplo, esto es en Chiapas. Si quiero llegar de los lagos de Montebello a a Comalapa, ¿cuántos kilómetros son? Lagos de Montebello y Comalapa, donde se cruzan los dos, o sea, donde baja y sube, donde se cruza con te dice que de Comalapa a Lagos de Montebello hay 293 kilómetros. Por ejemplo, te dice de San Cristóbal a Comitán, ¿cuántos kilómetros son? 88. Exacto, entonces, entras en tu aplicación de grafos, añades un arco, y en el arco le dices que el costo es de 88, donde el nodo de abajo le dices que San Cristóbal de las Casas, esta es la etiqueta, San Cristóbal de las Casas. Es muy bonita esa ruta. Y el de acá arriba es Comitán. ¿Sí? Ok, compañeros. Entonces les digo, esta es una idea. Ustedes podrían hacer la que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, aquí le puse hora de distancia, pero también podrían ser, si es que casi todas estas son tiempos de distancias, tablas de distancias, pero, por ejemplo, pueden ser,
tiempo y distancias entre Ciudad de México. Ese es aquí te dice, por ejemplo, los tiempos. A ver, deja preguntarle tiempos de vuelo entre ciudades de México, a ver si te dice tiempo, cuánto dura el vuelo. Creo que puedes entrar a esta si te va diciendo cuánto dura tu vuelo. Te dice, a ver, si yo estoy en, por ejemplo, San Luis Potosí, San Luis, no contempla Potosí, Potosí, San Luis y San Luis, Missouri. Y quiero ir a Cancún. La calculadora no está muy completa. Sí, no dice, nada más dice San Luis Potosí. Ah, bueno, pero este es un comercial. ¿Cuánto dura el vuelo de San Luis Potosí a Cancún? 2 horas con 19 minutos. Estas 2 horas con 19 minutos, ¿qué es lo que vendría? Vendría aquí en esto. ¿Están de acuerdo? Entonces podrías calcular, por ejemplo, cómo le haces para llegar de un lado a otro y cuánto te vas a tardar. Sí. Recuerden que cuando van a hacer un análisis, cuando marquen el nodo que esté en amarillo, ese se toma como el origen. Y y a partir de ese es donde genera todos los posibles caminos, ¿ok? Entonces aquí lo que se quiere es una aplicación. Puede ser de ese tipo o puede ser algo parecido, ¿eh? No necesariamente tiene que ser eso. Ya que tienes eso, que ya le asigna las distancias o los tiempos, entonces, con el algoritmo de Dijkstra, como se los mostré hace un momento, tú le puedes decir a partir, por ejemplo, aquí, a partir del nodo amarillo, cuántos son las distancias hacia los diferentes lugares. Y te va diciendo. También pueden usarlo por otros que no vimos, pero que también es interesante, el Bellman Fork. Y pueden ver las diferencias, o el de Floyd Marshall, y pueden ver las diferencias que existen entre un análisis y otro, ver si te proporcionan diferentes caminos. ¿Sí? Recuerden que cada uno de estos algoritmos toma lo que se le llaman criterios. Cada uno de ellos le da un diferente peso a cada uno de los nodos. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes llenan toda la información del nodo, de que si el nodo tiene un costo, etcétera, etcétera, el algoritmo puede cambiar también sus datos. Entonces, analicen eso. O sea, por ejemplo, entro aquí a este nodo y le digo editar nodo. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo decir que el nodo tiene un valor, por ejemplo, 10. ¿Ok? Entonces ya el nodo tiene un determinado valor y habría que analizar los métodos de Dijkstra o los otros que les comento, el de For o el de Bellman, para ver si hay algún cambio en cuanto a... Obviamente hay cambios si tú le das diferentes valores a las aristas y ver si hay cambios si tú le das diferentes valores a los nodos. ¿Estamos? Entonces, eso es parte de la práctica número 10. Y es todo. ¿Ok? Porque la práctica número 11 ya empezaríamos hasta mañana. Aclarando, el examen es el viernes. El examen es este viernes. Y ¿cómo se llama? Y las prácticas les conviene hacerlas antes del examen, pero bueno, las prácticas tendrían de chance de entregarlas hasta el lunes. ¿Alguna pregunta, compañeros? Dice Judith, eso ya no le gustó. Es que una disculpa de que los dos exámenes hayan sido una semana cada uno, pero el problema fue de que yo me equivoqué con uno, entonces por eso se corrieron. Pero véanlo de esta manera, el examen de la quinta va a ser este viernes, o sea, el viernes 27. Y por lo tanto, el último examen vendría siendo el 11, porque recuerden que ya se acaba el curso. Entonces, el examen final sería el 11.
Entonces tratemos de que un viernes sí, un viernes no, y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, profe, todo bien.